Bueno, pues como usted se ha dado cuenta, como usted se ha dado cuenta, eh, no tenemos nada de Navidad en esta congregación y no hemos celebrado nada de Navidad, ni hemos hecho decoraciones, ni hemos cantado villancicos y no hemos hecho nada que tenga que ver con el tema de Navidad. Particularmente, en mi caso muy particular, he radicado todo lo que tiene que ver con ese ambiente y con todo esto de Navidad en mi vida. No porque no crea en la Navidad, la creo, pero no creo en una Navidad en estos contextos. Yo siempre he dicho que uno la Navidad debería de sacarla de estos contextos y hacerla una práctica, una celebración en otros ambientes. Por ejemplo, yo decía, ¿por qué no en abril, que es el mes de los niños? Si fuera el caso, lejos de Papá Noel, lejos de árboles, lejos de comercios y sobre todo lejos de todas las prácticas, lejos de todas las prácticas que se tienen para estos días. Las prácticas que, como ustedes ya saben, no es oculto todo lo que pasa, mientras que hay algunas familias así, pues unidas y de pronto comiendo, viviendo en familia algo, pero sabemos que hay muchas cosas que rodean todo esto que son netamente antagónicas al Señor, que son prácticas muy negativas. En torno a ello también se arman los ambientes familiares a veces de la fiesta. Y entonces yo me acuerdo, cuando estaba todavía más muchacho, más joven, yo me acuerdo las batallas ideológicas sobre si podemos hacer uso de un poquito de vino. Y yo me acuerdo cuando era joven, con otros jóvenes, sentados en una mesa, habiendo destapado varias botellas de vino y habiendo destapado hasta botellas o canecas de brandy, que yo tomaba mucho brandy y de ron, habiendo destapado muchos envases de cerveza, la discusión ahí calmando la conciencia, qué tan malo es eso que nosotros los cristianos nos reunamos en torno a todo esto y movidos por el ambiente de fiesta y como siempre lo he señalado, movidos por ese espíritu de la Navidad, que no es el Espíritu Santo el que se está moviendo, sino que es el espíritu de las tinieblas. Y dentro de ese contexto, que nos reunimos a tomarnos un vinillo, a tomarnos un whiskycito, a tomarnos algo así de un brandicito y de pronto a bailarnos una cancioncita, ¿sí? Y entonces buscando cómo justificar esto y tomando citas como las que le dijo Pablo a Timoteo, ¿no? Usa de un poco de vino. Entonces dice, mire que la Biblia dice que usa de un poco de vino. Cuando Pablo le hablaba a Timoteo, le decía, usa de un poco de vino. Mire mis dedos, no, usa de un poco de vino. No porque es 24, no porque es 31, no porque es que estamos de fiestas, sino porque tú tienes un problema estomacal y el vino te va a ayudar. El vino tinto te va a ayudar. Inclusive en estos días estaba escuchando una charla sobre los beneficios del vino hecho de cáscara de uva, lo tremendamente saludable que es, de la cáscara de la uva. Entonces, Pablo le decía, usa de un poco de vino, pero nosotros no hacíamos eso, decíamos, usa de un poco de vino, al punto de que sin mentir en nada lo que les voy a decir el dato, llegar a destapar hasta 12 botellas de vino tomando ahí entre 3 o 4, aparte de las botellas de brandy que destapamos y aparte de la cerveza. Cristianos, en el ambiente, en el contexto, movidos por todo este ajetreo, inspirados por el espíritu de la Navidad, sentados en una mesa y hasta nos pasó un cacharro bien tremendo. Estábamos allí nosotros reunidos y llegó el hijo del diácono administrativo de la iglesia,
Humberto Valencia. Muchacho sano, jovencito, 13, 14 años, y de una familia pues que el papá había sido muy alcohólico, entonces cuando se apartaron y se convirtieron al Señor, ellos se alejaron de todo eso. El pelado nunca había probado eso, y llegó en el momento en que estábamos nosotros con todo ese poco de botellas destapadas ahí, todo eso. El hijo del diácono de la iglesia, el diácono administrativo en ese tiempo, que era un sistema de gobierno un poquito diferente a lo que hay ahora. Y nosotros no, pues como corchados, ¿no? Entonces lo animamos a que se tomara un poquito, una copita de brandy. Y le dimos, pero no copita de esas copitas así, sino copita carretillera, ¿no? Que decía uno antes, la copa carretillera que era casi medio vaso. Y le dimos la copita carretillera. Y ese muchacho nunca había tomado un trago de aguardiente y se le ha subido a la cabeza a ese muchacho y se emborrachó con esa sola. Y nosotros nos encartamos con el muchacho borracho, jovencito. Y entonces ahora, ¿cómo hacemos? Lo acompañamos hasta cerquita a la casa y lo dejamos que acabara de llegar. Claro, cuando llegó lo vieron que estaba todo trambuleco, ¿qué le pasó? Y yo era líder de jóvenes, le cuento. Yo era líder de jóvenes en León 13 en ese tiempo. No, pues que allá está Juan Carlos con Jaime, que era otro, y Arturo, que era otro. Allá estaban tomando, pero él llegó y medio dijo y pasó, fue derecho y se tiró a la cama y quedó dormido como casi 24 horas durmió ese muchacho con ese trago en la cabeza. Pues eso me costó una disciplina. Eso me costó que el pastor me disciplinara, me castigaron, porque yo era líder de jóvenes, estaba promoviendo. Pero en torno a qué pasó eso? En torno al espíritu de la Navidad. Y se determina en mi corazón que de todo eso me voy a alejar. Y entonces empiezo a radicalizarme, literalmente, a radicalizarme. Y entonces comienzo a recibir señalamientos. Pastores amigos, que es que ya se ha vuelto un religioso. Otros hermanos, no, es que eso es la religiosidad. Y entonces termino siendo calificado como un religioso. Así queda la cosa, que entonces soy un religioso. Y en estos días vuelve y suena tanto esto, que no, que tenemos que dar tanta religiosidad, que podemos reunirnos en familia, podemos tomarnos los traguitos, podemos bailarnos las cancioncitas, podemos variar y podemos en estos tiempos hasta suspender devocionales, no hay necesidad de hacer devocionales, no hay necesidad de orar, no hay necesidad de leer la Biblia, estamos de fiesta, estamos de vacaciones, estamos en jolgorio. Y entonces hacemos un giro. Y cuando uno no cae en toda esa rutina y no cae en ese tema de los regalos, del comercio, tan así que en estos días, pasando por alguna parte por ahí, unos hermanitos en su casa no tienen nada de Navidad ni nada de eso, pero estaban llevándole un regalito a una persona exactamente el 24 de la tarde. Entonces digo yo, entonces, ¿a qué jugamos? ¿Estamos o no estamos, no? ¿Por qué no le da ese regalito otro día? ¿Por qué no se lo da por allá ¿cuándo? El 28 de diciembre, el Día de los Inocentes. El 7 de un mes bien raro. Un mes de esos que no pasa nada. ¿Cuál? Febrero. ¿Por qué no le da eso para en febrero? Ah, no, no, no. Tiene que ser el 24 y tiene que ser que llegue la medianoche y que esté debajo del arbolito. Y entonces cuando no hacemos esas cosas, se nos ajusta o se nos acusa ¿de qué? De religiosos. Entonces, suena tanto eso que vi la necesidad de que toquemos el tema que es ser un religioso. O mejor, el tema de cómo ser cristiano sin ser un religioso. Y ese es el tema de hoy, cómo ser cristiano sin ser un religioso. Y lo primero que hay que definir es qué es ser un religioso. ¿Qué es ser religioso en sí? Porque cuando la gente le dice religioso a otro, un cristiano le dice religioso a otro cristiano porque de pronto no hace tales o cuales cosas, tiene una connotación muy distinta a lo que se define como tal, como religioso. Si miramos en un diccionario qué quiere decir religioso,
Le va a hablar de alguien que practica una religión, que está unido a uno de los tantos grupos religiosos que hay y que se apega a las normas de esa religión, ¿sí? Las prácticas y las normas de esa religión. Entonces, en el mundo hay varias religiones, son por lo menos 5, ya en este momento básicamente son 6, y hasta podríamos pensar hasta en 7 religiones básicas. ¿Usted sabe cuáles son? Tenemos, bueno, comenzamos con el judaísmo, que es la religión de los israelitas, de los judíos, ¿sí? Entonces, judaísmo, que es el tema que viene con la tradición hebrea, entonces se aplica para los israelitas. ¿Cuál es la otra? El Islam. ¿Quiénes practican el Islam? Una de las más grandes religiones del mundo. Pues los musulmanes. Otra religión. El hinduismo. El hinduismo. ¿Quiénes lo practican? Los hindúes, los de la India. El budismo. ¿Quiénes lo practican? Los chinos. El budismo viene de la tradición china, ¿cierto? Pero luego viene el cristianismo. Pero allí yo hago una variante muy grande, para mí, ¿no? En mi análisis personal yo hago una variante muy grande. Porque existe un pseudo cristianismo, y yo lo juzgo desde mi punto de vista, conociendo el trasfondo y todo eso, un pseudo cristianismo establecido por el romanismo, la religión romana y también la religión ortodoxa. Porque existe un catolicismo romano y existe un catolicismo ortodoxo, que son los que practican, por ejemplo, en la parte de Rusia. Ellos tienen su propio papa, ellos no están unidos al papa de la religión católica que tenemos acá hacia el lado de Occidente. Entonces tenemos un cristianismo que es un pseudo cristianismo. ¿Por qué? Porque el romanismo y también la religión ortodoxa más bien es un sincretismo de religiones. Usa de muchas cosas, coge de la tradición romana antigua, pagana, coge del cristianismo de acá, coge de muchas otras cosas y forma su propia estructura religiosa. Entonces tenemos un pseudo cristianismo, entonces yo más bien lo tildo directamente como ese catolicismo romano y catolicismo ortodoxo. Porque luego viene la variante de lo que se llama los cristianos protestantes. ¿Sí? Cristianos protestantes, que fue la parte también de la religión romana. Ustedes ya saben que fue con este sacerdote Martín Lutero. Bueno, no fue el único, hubo por lo menos otros 4 fuertes que llevaron a una reforma. Pero ellos en sí lo que quisieron fue purificar la religión romana de todas sus malas prácticas, pero como la religión romana no se purificó, sino que más bien terminó descalificando a Lutero, de hecho lo iban a matar por haber protestado con todas estas tradiciones paganas, entonces lo iban a matar, no lo matan, listo, Lutero queda en pie, y entonces se forman otras líneas, y vienen las líneas luteranas, calvinistas y otras líneas, ¿sí?, de la religión. El tema es que el protestantismo ya protesta contra lo que hace la religión católica tradicional, pero cuando se abre aquí, resulta que se forman un grupo de misiones, de instituciones, que terminan también construyéndose en una religión. Entonces terminamos siendo cristianos metidos en una religión, porque la alianza misma, como tal, forma parte de una religión porque es una institución que tiene sus normas y sus estatutos internos particulares. Y si usted se va de los bautistas, tienen sus normas internas y sus estatutos particulares. Y vaya a cualquier misión y tienen una estructura de religión, o tenemos una estructura de religión. Entonces, inclusive, está en el problema de que quiérase como se quiera,
uno sí termina metido en una estructura religiosa, ¿sí? Porque si no queremos, entonces nos toca vivir un cristianismo por allá solito en la montaña o no sé, apartado de todo el mundo, pero quiérase como se quiera, uno está metido en algún grupo religioso. ¿Por qué? Porque las normas y los estatutos, cuando usted los lee, hay muchas cosas que están en la palabra, pero hay muchas que no están en la palabra. Entonces, a veces uno habla de esta manera, uno dice, eh, todo cristiano, honesto y sincero de corazón, a veces tiene que cargar dos Biblias. La Biblia, la que es, y la otra Biblia de los estatutos de la institución donde está. Porque si yo estoy en la alianza y hay unos estatutos, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Sujetarme. Pero entonces ahí viene el dilema. Soy cristiano en una religión, entonces soy un religioso. Porque respeto normas de una religión. Estoy hablando con un amigo, el que nos hace la publicidad, que llama Edgar Rocha, que es una persona muy cuestionadora, conociendo mi pensamiento, mi forma de ver la vida cristiana y todo eso, y me decías, entonces, ¿por qué estás en la alianza? Me decía, ¿no? Yo le decía, porque no quiero ser un cosumbo solo por ahí andando y haciendo lo que a mí me parezca. Y a mí no me gusta esto de que ir a abrir un lugar y montar mi propia congregación y hacer, no, a mí no me gusta eso. Me gusta más desde el punto de vista de tener como una jefatura, tener un orden, tener a quien rendirle cuentas, porque eso me guarda a mí de cualquier calaverada que yo pueda hacer. Entonces estoy en una estructura y respeto esa estructura, y hay cosas que no comparto de esta estructura y que yo he manifestado, en su momento manifesté públicamente en muchas reuniones. Bueno, el caso es que pareciera que es imposible ser cristiano sin ser religioso. Y cuando se habla de religiones, entonces tiene que ver con aplicar pautas, normas y estatutos de alguna institución. No estamos en el judaísmo. ¿Usted es judío? No es judío. Usted no está en el judaísmo porque eso es por allá aparte. Usted no está en el budismo. Usted no está con los musulmanes. Usted no está con el budismo, con el hinduismo tampoco. Usted no es un católico de tradición romana, ni es un católico de tradición ortodoxa. Usted dice, yo soy cristiano, pero entonces como cristiano, de todas maneras, quieras o no, está metido en una estructura de religión. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo yo ser cristiano sin ser un religioso? Aunque esté en una institución que sigue siendo una religión. Nosotros de qué somos una religión. Entonces, ¿cómo podemos? Es correcto quedarme solamente en el punto de ser alguien unido a una religión, donde me meto en el camino de respetar normas, respetar, y entonces comienzo a vivir una vida cristiana de la letra. Ahí está el problema, comenzamos a vivir una vida cristiana de la letra. Una vida cristiana que no necesariamente es del corazón, sino de normas externas. Cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, y Él fue uno que atacó directamente la religión, cualquiera que fuera, atacando el mismo judaísmo, atacando a los líderes religiosos del judaísmo, llegó a decirles, ustedes son ciegos, guías de ciegos, porque no tienen un cristianismo, no tienen una fe de corazón y una práctica de corazón, sino que estaban pegados a letras. Tan así que decía, por ejemplo, una de las cosas que criticó Jesús en la religión, dice, ustedes los líderes religiosos, con el tema de los diezmos y las ofrendas, ustedes tienen esa filosofía de que si una persona, la Biblia manda que honra a tu padre y a tu madre, amén. Y honrarlo no solamente es mandarle carticas y piropos, honrarlo es mandarle plata, comprarle mercado, visitarlos, hacer cosas por ellos, eso es honrarlos, ¿no?
No es un amor romántico, no es un romanticismo ahí de honrarlo con romanticismo. Le manda una tarjeta bien bonita, ¿no? No, mándele un mercado, que es lo que necesita, porque no come tarjetas. Mándele un cheque, mándele, bueno, ya los cheques no se usan mucho. Mándele un nequi. Ya no el cheque, no, mándele un nequi. Mándele un plata a la mano, ¿cierto? Mándele un cuenta de ahorros. ¿Sí? Pero los judíos, ¿qué decían? Los religiosos, no. Lo más importante es el diezmo. Entonces, si usted dice que usted consagró algo para el Señor, usted no tiene idea por qué coger nada de ahí para irle a dar a su papá o a su mamá. Y entonces formaron unas leyes que estaban por encima del mismo mandamiento de Dios. Y eso es lo que pasa de una manera muy grave con las religiones, cualquiera que sea, incluyendo la misma alianza, y los están grabando, que sacan normas que sobrepasan a veces el mismo mandamiento bíblico, donde a veces uno tiene que tener muy claro hasta dónde llego con la institución, hasta dónde llego con las normas internas de cualquier institución, porque ya empiezan a sobrepasar los límites de lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo soy un religioso, estoy metido en la letra de la religión, estoy metido en el tema de estatutos y normas, y me hago una persona radicalizada en esto, sin quebrantar nada. Tengo que estar por aquí, porque por aquí es la ley, y la ley es la que tiene que cumplirse. Y entonces caigo en un cristianismo religioso. Pero a la vez no debo de retirarme, porque es muy importante la iglesia local. La iglesia local es importantísima. Y es importante que también hayan movimientos misionales, porque es la manera como se agrupan los cristianos, o nos agrupamos los cristianos, para poder cumplir también con la gran comisión. Para vivir una vida de iglesia, por un lado, pero también para vivir una vida misional. Porque una cosa es usted solito haciendo misión, y otra cosa es que nos reunamos un grupo de personas a hacer misión. Una cosa es alguien con sus recursos haciendo, ganándose al mundo, y otra cosa es una misión unida entre hermanos y con los recursos para ganar el mundo. Entonces, la iglesia local y la institución termina siendo una necesidad. Pero lo que nosotros tenemos que cuidarnos es en no caer en el tema de la religiosidad, donde sobrepasamos el mandamiento bíblico, donde llega a ser más importante la norma institucional que lo que la misma Biblia dice en un momento. Yo tengo un problema con esto, por ejemplo. Cuando una persona, a ver cómo lo digo, cuando prima la institución y se sacrifica a personas. Es más importante la institución que una persona. Porque para el Señor Jesús era más importante las personas que las instituciones. Y en un momento la norma, ¿cuántas leyes, no de las que dio Dios, sino las humanas que estableció la religión, quebrantó el Señor Jesús? No toque a una mujer impura, a una mujer, usted como israelita y usted como judío no puede hablar con una prostituta. Eso decía la ley. ¿Qué hizo el Señor? Dígame, ¿qué hizo el Señor? ¿Ah? Cuando llegó el caso de la prostituta, dijo: no, yo con usted no puedo hablar. Ábrase el parche, que yo soy un gran religioso. ¿Qué hizo? No, él quebrantó la norma y habló con la prostituta. No se podía tocar muertos. ¿Qué hizo Jesús? Tocó muertos para darles vida. Y sucesivamente pasaron muchas cosas donde el Señor quebrantó las normas humanas para poder establecer lo que era la voluntad del Padre Celestial. Porque tristemente las normas humanas no siempre se sujetan a la voluntad de Dios. Muchas veces las normas humanas están hasta por encima de la palabra de Dios. El hecho de que usted esté aquí no tiene que tragarse todo, le cuento, mi hermano. Usted tiene que tragarse todo.
Y que si un aliancista tiene que tragarse todo lo de la alianza, no. Y yo mismo he sido una persona que no me he tragado todo. Ahora, eso cuesta y eso tiene un precio, les cuento. Porque cuando usted en las juntas, allá en las reuniones importantes, y usted puede estar allí, y usted ve que está pasando algo, y usted se para y da una opinión absolutamente contraria a lo que se está haciendo, y usted está seguro que lo que está haciendo está fundamentado en la palabra de Dios, pero usted se pone en contra de lo que se está queriendo establecer, eso le cuesta. A uno lo sacan del llavero y lo arrinconan por allá, donde no moleste. ¿Sí? Cuando se fueron a establecer el lineamiento de la EFI, por ejemplo, yo estaba en esa junta en ese tiempo. Yo era parte de un grupo llamado Los 40, no los 40 de David, eran los 40 de Humberto. Humberto nombró un grupo de 40 consejeros a nivel nacional y yo era parte de ese grupo de los 40 consejeros. A mí me llamaban a las reuniones, citaban a Armenia para ir a hablar y todo eso. Pero cuando se empezaron a establecer asuntos de seminario, sobre todo que es la escuela de la iglesia, la escuela que forma a los ministros y la que forma a los siervos y todo esto, y empezaron a sujetarse a los estatutos establecidos por el Ministerio del Interior. Y el Ministerio del Interior pone normas que en muchos casos lleva a encasillar de una manera muy particular lo que la iglesia tiene que enseñar. Entonces, si yo quiero agradar al Ministerio del Interior, tengo que sujetarme a las normas que ellos ponen. Entonces tengo que hacer unos estatutos y unos lineamientos de formación que respeten eso. Pero cuando llega la pregunta entonces, ¿a qué es que tenemos que enfocarnos nosotros como cristianos en la enseñanza, en la formación de la iglesia? ¿A dónde tiene que estar la centralidad? Y ya se da una opinión, entonces ya uno desencaja. Entonces ya no volvieron a invitar a las reuniones, porque se vuelve uno un estorbo. Entonces el punto aquí se complica un poquito porque, como decía ahora, quiera o no se quiera, estamos en una religión. No debemos de ser cuzumbos solos, debemos estar unidos, debemos de congregarnos en la iglesia local, porque es donde la iglesia universal se vuelve visible y es donde la iglesia universal, además de hacerse visible, tiene las condiciones para cumplir con la gran comisión. Pero cada institución cristiana, dentro de lo que es la reforma, porque ustedes saben que el catolicismo tiene sus vainas, pero la reforma trajo unos principios muy fundamentales. Entonces, quiera o no se quiera, tienen las normas y vamos a respetarlas. Pero yo tengo que cuidarme dentro de la misma institución de no ser un cristiano religioso, estando dentro de una institución. Yo tengo que cuidarme de ser un cristiano que no se vuelve religioso porque no crea su propia religión. Ahora, cuando un cristiano crea su propia religión, puede tener la fe segura, la fe certeza, toda con la claridad, pero llega a vivir un cristianismo a su forma de pensar, a su parecer. Casi que cristianos que dicen yo creo en Dios a mi manera, en otras palabras. Y entonces establecen sus propias normas, no respetan nada, ¿no? Que yo aquí ya yo solito defino, yo vivo el cristianismo a mi manera. Y entonces, cuando usted construye un cristianismo según los santos evangélicos y no según los santos evangelios, ¿me hice entender? Porque una cosa es el evangelio, el cristianismo según los santos evangélicos, y otra cosa es el evangelio según los santos evangelios, el cristianismo según los santos evangelios. Porque tenemos el cristianismo que construyen los santos evangélicos y forman sus propias normas y sus propias creencias y sus propias prácticas. Pero otra cosa es el cristianismo fundamentado según los santos evangelios que dejó el Señor. Y entonces, usted y yo tenemos que cuidarnos tanto de los cristianos según los santos evangélicos institucionalmente, pero también cuidarse de la religiosidad que usted mismo establece, la religiosidad que usted mismo funda.
que tal vez no se pega a otras instituciones o no se pega a otras normas, pero usted establece su propia religión. Usted tiene sus propias prácticas, sus propias costumbres. Usted define qué recibe de la palabra y qué no recibe. Usted ve si se sujeta o no se sujeta. Entonces, cuando usted entra en ese ritmo, usted está construyendo su propia religión. Entonces, usted termina siendo un religioso por usted mismo. No, que va a estar de malo tomarme unas cervecitas en estos días. Usted tiene un criterio de esos. Usted ya tiene su propia religión. No, que tiene de malo que en estos días yo me vaya para la feria a ver el salsódromo, que dicen que es muy bonito. Vaya a ver las peleas tan horrendas que han habido, las balaceras que se han armado en medio de ese salsódromo también, a buscar problemas donde no tiene. A ver dónde está el Espíritu Santo por ahí moviéndose. ¿Dónde está? A pagar costos de boletas en el superconcierto, que me parece que es hoy o mañana. ¿Cuántos van a ir? El superconcierto de la feria. Y traen un poco de gente. Y según eso, pues es de calidad, ¿no? Porque traen las grandes orquestas del mundo. Y una cosa, ¿cuánto cuesta una boletica de esas? No hay para dar ofrendas, no hay para dar diezmos, pero sí, para pagar la boleta y para darle los diezmos a la cantina, para eso sí hay bastante plata. Para darle los diezmos al cantinero. Para ir a ver a Juan Luis Guerra. No, pero Juan Luis Guerra, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Con 440? Una cosa es cuando le canta al Señor, otra cosa es cuando le canta 440. Allí hay una cosa que analizar entonces, mis queridos. Yo le pregunto, usted tal vez dice, no, yo no me sujeto a una religión tradicional de normas y estatutos, pero se está sujetando a su propia religión, a su propia manera de interpretar el cristianismo, a no ser enseñable, a que cuestiona la palabra misma que Dios le enseña, la cuestiona y piensa si la toma o no la toma, o expulga como comiendo pescado lo que es la carne y lo que son las espinas, y lo que siente que le chuza, lo que siente que le toca y como que le hiere, ¿qué hace? La escupe, porque no le cuadra, porque choca con lo que usted piensa, con lo que usted cree. Y lo normal es que dicen, no, eso es imaginación del pastor o que le dio por decir, es poco de bobada, yo que me voy a pegar a eso. Y entonces termina expulgando y coge lo que más le gusta, coge lo más lo que le parece, y eso sí se lo come. Y entonces va construyendo ¿qué? ¿Va construyendo qué? Su propia religión. Y yo le pregunto, a usted que está aquí sentadito en esa banquita, con esa sensación como de perecita, de frío, porque así es que lo veo como, ay, como que, como para uno quería estirarse. Así cuando uno está, que amanece así con... Yo le pregunto, ¿usted es un cristiano religioso que anda pegado de normas y estatutos, aún los que son extrabíblicos? ¿O esto es un cristiano religioso que ha formado su propia religión y vive el cristianismo a su manera y como a usted le parece? Yo le cuento que es un peligro grandísimo ser un cristiano religioso, porque ese no es el diseño de Dios. La diferencia de un cristiano religioso y lo que Dios busca es un cristiano espiritual. Lo que Dios quiere es un cristiano espiritual, no espiritualista, que es una cosa distinta, un cristiano espiritual. Entonces la pregunta es, ¿se puede ser cristiano en una institución y no ser un cristiano religioso? No solamente que sí se puede, sino que se debe, que cada uno de nosotros debemos de cuidarnos de no estar cayendo en el tema de las normas externas, tratando de cumplir mandamientos de hombres, incluyendo los mismos, los propios, los míos, sino estar atento a que lo que se está viviendo es de acuerdo a la voluntad del Señor, que eso es lo que prima. Lo que prima es qué es lo que Dios quiere, cuál es la voluntad del Señor, cuál es el propósito que Dios tiene con las cosas. Y para eso necesitamos
ser cristianos espirituales. Cuando uno mira la historia de los profetas, ¿por qué los profetas vivían por allá solos? ¿Por qué los profetas estaban apartados de todo lo que era el mover del mismo pueblo de Israel? Estaban lejos por ahí en las montañas. ¿Por qué? Porque ellos no querían compromisos con nadie, sino con Dios. Y cuando los mandaban a llamar, y un rey mandaba llamar al profeta, el profeta se sujetaba porque era el rey que lo llamaba. Y venía. Y el rey le preguntaba al profeta acerca de cualquier situación. Y el profeta no decía, ¿qué dicen las normas del reino? El profeta no decía, ¿cuál es su opinión, oh rey? Sino que el profeta le decía, el Señor mandó a decir esto, gústele o no le guste. El Señor mandó a decir esto y esto. Y si le cayó mal, problema suyo. ¿Y qué hacía el rey? Volvía y se iba. Y seguía su vida aparte. Porque no quería compromisos con el mundo. Y no establecía compromisos con el mundo, sino que establecía, su compromiso estaba primero ¿con quién? Con el Señor y con la guía que el Señor le daba. Y actuaba de acuerdo a la voluntad del Señor. Y respetaba el reino, y respetaba al rey, y respetaba las instituciones. Pero cuando llegaba la hora de actuar, actuaba era de acuerdo a la voluntad de Dios. No al gusto ni al parecer de los demás ni de él mismo, sino según lo que Dios le daba, así eso le costara la cabeza, así eso le costara que lo persiguieran para matarlo. Entonces, aquí tenemos un principio fundamental de lo que es ser un cristiano sin ser un religioso. El cristianismo se fundamenta en una relación íntima con Dios. Y esa relación íntima con Dios se da mediante Jesucristo y mediante el Espíritu Santo. Entonces el cristianismo, para no caer en la religiosidad, tenemos que tener un cristianismo de comunión con Dios y un cristianismo que está guiado en la palabra, pero a la luz de lo que el Espíritu Santo habla a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo ser cristiano sin ser un religioso? ¿Cómo ser cristiano sin ser un religioso? Lo primero que yo veo es que debo de estar seguro si verdaderamente soy un cristiano. Y le estoy hablando a la iglesia, ¿no? A la congregación. Pero debo estar seguro si verdaderamente soy un cristiano. Porque como pastor, como servidor del Señor, desde mis primeros días en la vida cristiana, y que sigo todavía, y que ya casi salgo del tema del servicio en la obra, y que he estado ya casi por 47 años en el ministerio, he podido entender el error que caemos nosotros los mismos servidores, los que llaman líderes, que estamos al frente de la obra, de querer hacer caminar a una persona que no ha nacido de nuevo. Y la queremos hacer caminar en una vida cristiana. Y entonces nos desgastamos con personas que no han nacido de nuevo, que están en un grupo religioso, que van a una congregación, que vienen y se sientan allí, que uno trata por un lado, por el otro, y aún trata de darles escuela y darles formación sin que hayan nacido de nuevo. Y yo entendí una vez que esto era desde el punto de vista de la construcción. Esto es igual que si yo llego a un lote lleno de basura, lleno de escombros, a construir un edificio ahí y empiezo a echarle cimientos encima de toda esa basura. Y yo puedo construir algo, pero que no tiene base porque no tiene el punto de partida. El punto de partida es el nuevo nacimiento. Lo que Jesucristo le dijo a Nicodemo. Esto no es un tema de que usted esté allá en el judaísmo, esto no es un tema de que usted esté en el liderazgo, esto no es un tema de que usted esté dando muy buenas ofrendas, esto es un tema de que usted tiene que nacer de nuevo. Y a veces se vuelve uno a arrastrar a las personas porque no han nacido de nuevo. Y queremos edificarlas como un gran edificio sin tener la plataforma fundamental. Hablando con Felipe,
frente al ministerio de jóvenes y en lo que ha podido discernir inclusive en el acercamiento a muchos, es que hay mucho joven que ha estado aquí durante muchos años, pero que no ha tenido una revelación de lo que es la vida cristiana realmente. Y que han caído en una rutina o han caído en un pertenecer a la cultura de la religión. Y entonces, claro, nacieron de pronto de papás cristianos y ya forman parte de la congregación y ya pareciera que son cristianos automáticamente. U otras veces porque llegaron y se ajustaron a la cultura de la congregación, hicieron algunos amigos, que es muy importante hacer amigos en la congregación, claro que sí, porque eso ayuda a que uno se quede y que uno pueda llegar a ser cristiano, pero llegan y se quedan porque encontraron algún amigo, alguna amiga, se quedaron, pero nunca llegaron a desarrollar un cristianismo de base, de nuevo nacimiento. Entonces estamos tratando de construir un edificio en un basurero. ¿Por qué? Porque una persona que no ha nacido de nuevo está en sus delitos y pecados. Su espíritu todavía está atado al espíritu de las tinieblas. Necesita ser liberado por la obra de Jesucristo y necesita que el Espíritu Santo sea el que venga a morar con su espíritu. Entonces no es suficiente estar aquí, pero queremos, y entonces batallamos porque a este le gusta una cosa, porque a este no le gusta la otra, porque este vive su cristianismo a su manera, y uno arrastre gente en un desgaste innecesario. Por cierto, a mí me sorprende muchísimo, el día que caí en cuenta de eso, a mí me impactó, porque Nicodemo cita a Jesús de noche, porque le da pena. Le da pena porque él era judío en el judaísmo y aquí está Jesucristo que está peleando contra la religión judía. Entonces, ¿cómo voy a reunirme con él? Van a decir que yo estoy con él y me van a meter en un problema. Entonces, más bien de noche donde no nos vean. Y se van a encontrar y ya llegan y comienzan a charlar y entonces le dice Nicodemo: hola, Rabí, sé que tú has venido del cielo porque nadie haría las cosas que tú haces. Y Jesús se queda escuchándolo, ¿no? Y le dice: este incircunciso, que le dice filisteo. Mire, Jesús no cruzó otra palabra con él que le dice: te es necesario nacer de nuevo. A mí eso me parece hasta una grosería de Jesús. Cuando yo leí eso, yo dije: uy, aquí Jesús fue grosero con Nicodemo. Nicodemo es importante. Nicodemo estaba queriendo ahí parlotear con Jesús. De chévere, de maestro a maestro, pues yo soy maestro y tú eres maestro. Todo chévere, y aquí nos entendemos entre maestros. Y Jesús lo está mirando con la cara de palo. Nicodemo, es necesario nacer de nuevo, no nos pongamos con bobadas aquí no nos pongamos a darle vuelta a esto, mijo. No le demos vuelta a esto, es necesario nacer de nuevo. Eso es una cachetada. Hubiera dicho: Jesús, pero también no, ¿verdad? Tan agresivo. Eso se le dice a cualquiera: y no tan agresivo Jesús. Jesús fue agresivo y fue directo. Y le dijo: usted ha estado construyendo toda una vida en una religión y es un líder en una religión, pero usted no ha nacido de nuevo y va para el infierno. Así que es necesario nacer de nuevo. Punto. Ese es el tema. Pero en el cristianismo nos quedamos, o muchos que se suman al grupo, nos quedamos con las cosas que nos gustan. La buena música, que es muy linda, ¿sí? Los amiguitos, los ambientes, la vida sana, que al fin y al cabo pues no se cuida mucho de caer en drogas o licor y todo. Entonces la vida sana. Pero se puede estar en todo eso sin haber nacido de nuevo. Entonces, ¿qué es esa persona? Es un religioso sin ser cristiano. Es un religioso sin ser cristiano. ¿Y sabe qué pasa? Que a los que servimos al Señor tratando de edificar la iglesia para que la iglesia cumpla la misión que Dios le ha dado, caemos como cuando hay un bus que está lleno de personas y el motor no quiere funcionar y las llantas son cuadradas. ¿Usted sabe qué es eso?
Un bus lleno de gente con las llantas cuadradas. Y el pastor y los que sirven al Señor, que han nacido de nuevo, que están metidos en el juego del Señor, están aquí empujando ese bus. Y el religioso mirando por la ventana. Así no me gusta, pastor. Así como usted está viendo las cosas, a mí no me parece, pastor. Mire, y saca el otro la cabeza por la nariz y dice, a mí me gustaría que usted hiciera tal cosa, pastor, es más chévere. Mire, ¿por qué se pone a pelear con la gente? Más bien ajústese a las cosas de este mundo y camine más suave, más tranquilo. ¿Por qué? Entonces, sacando la cabeza por la ventana, tratando de decirle a los que están sirviendo a Dios cómo tienen que hacer las cosas para que le gusten a la gente, para que le gusten a los demás. Y entonces caemos en el problema de agradarnos a nosotros mismos y de agradar a las personas. Y queriendo tener una membresía, ¿qué pastor no quiere tener una membresía grande? Dios mío bendito. ¿Qué pastor no quiere que su congregación crezca? Bueno, su congregación no, la congregación donde está, porque esto no es de nosotros, esto no es mío. Ustedes le pertenecen al Señor, los que son cristianos, los que no, ya le pertenecen, ya sabe a quién. Esa es la verdad del Señor, esa es la verdad bíblica. Si no le perteneces al Señor Jesucristo, ¿a quién le perteneces? Eso no tiene vuelta de hoja, por feo que suene. Al chanclas, como dicen los mexicanos, al chanclas. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? No hay más. ¿Eres de Cristo o no eres de Cristo? Mis amados, ser un religioso es una persona que vive para agradarse a sí misma. Y tú puedes ser un cristiano que si has nacido de nuevo, no eres el que está montado en el bus con la llanta cuadrada, pero eres un cristiano que vives el cristianismo a tu manera. Entonces a veces hay cosas que se hacen para agradarse a sí mismo. Lo que le gusta y no le gusta, lo hace o no lo hace. Entonces es un cristiano que ha nacido de nuevo, sí, por la pura gracia del Señor, por la purísima, pero la purísima gracia del Señor. Pero quiere vivir su cristianismo a su manera y se enreda en cosas que no tiene que enredarse, hace negocios que no debe de hacer, vive con los principios del mundo todavía, haciendo trampas, haciendo cosas indebidas, quedándole mal a todo el mundo, deshonrando al Señor, dejando mal testimonio. Y usted dice, ¿se puede ser cristiano así? Sí, claro. Se puede ser un cristiano religioso, que es lo mismo que ser un cristiano carnal. Ha nacido por la pura gracia, pero sigue viviendo según la carne. Entonces ha construido una religión y vaya que le digan, no, puede sentarse y escuchar cuanto sermón le digan y se para y sigue haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque ya tiene su propia estructura. Y uno le pregunta, ¿cree en Cristo? Claro. ¿Vas a ir al cielo por qué? ¿Por las obras o por la gracia? No, por la gracia. Entonces la salvación es un regalo, te la ganas. No, me la regalaron. Y sí cree, y la tiene clara. Pero sus principios de vida no han sido modificados. Sus prioridades no han sido puestas en orden. Y todavía sigue haciendo las cosas a la antigua manera. No le importa mentir al que sea. No le importa enredar a otra persona. No le importa quedar mal y dejar mal al Señor. No le interesa las cosas porque vive un cristianismo a su manera para sí. Y están los que dentro de la iglesia hacen las cosas para ser vistos por los demás. Como el que echa gran ofrenda, según pasaba en el antiguo, cuando echaban. Ahí viene Juan Carlos Castaño con un super diezmo. ¿Cuántos aplauden? Trajo un super diezmo de la superprima. Y hacían bulla y escándalo para ser vistos. De eso hay mucho en las iglesias. Y otros son tan espirituales. En un cristianismo religioso son tan espirituales. ¿Cuántos días ayunas al mes? No, yo ayuno 30 días al mes. Algunos porque quiero y otros porque me toca.
y otros porque me tocó 30 días de ayuno. Y entonces anda con la cara así sin lavar, le queda todavía aquí el chorreadito de la baba cuando estaba dormido. Como no tenían gafas en esos tiempos, entonces se veían bien las lagañas, el montoncito aquí, despelucados y caminando. Entonces pasaba la gente y decía, oh, ese hombre está en ayuno. Esa mujer está en ayuno. Para ser vistos por los demás. Para ser vistos por los demás. Y cuando oraban, ¿qué hacían cuando oraban? Largas letanías de oración. Y públicamente, orando, para ser vistos por los demás. Eso se llama religiosidad. Porque estás haciendo las cosas, es la voluntad de Dios que oremos y ayunemos y ofrendemos. Amén, es una vuelta de hoja. Pero es la motivación y la manera como lo haces lo que te mete en un cristianismo religioso. Entonces, ¿sabe qué dijo el Señor en Mateo 6? Por ahí en el versículo 2 o 3, por ahí por el 5 y el versículo 16 de Mateo 6. Dijo que estas personas ya tuvieron su recompensa. Cuando alguien hace algo para su propia gloria, para su propia honra, para ser visto, para ser aprobado por los demás, y alguien le dice, oh, qué espiritual eres tú. Oh, qué generoso eres con tus ofrendas. Oh, qué sacrificado eres con tus largas oraciones. Entonces, cuando le dicen eso y le dan una palmadita en la espalda, ¿sabe qué dice el Señor Jesús? Ya recibió su recompensa. ¿Buscaba eso? Ya lo tuvo. Y cuando tú tienes lo que buscaste, no vaya a pedir más después. No vaya a pedir más después. Ya tuvo lo que quería. Lo hizo en su religiosidad para ser visto, para ser notado, para ser aprobado, para ser, no sé, estimado por muchos, pero no lo hizo con el propósito que tenía que hacerlo, que es el de honrar y glorificar al Señor. ¿Estamos? ¿Estamos, mis hermanos? Ustedes medio soñoliento y yo con esta cantaleta, imagínense. Con esta gallina que viene. Bueno, yo no estoy dando gallina a ustedes. Si usted cae en el grupo de los religiosos, tome toda la gallina que quiera. Ojalá salga aquí embuchado. ¿Sí? Salga embuchado. Hasta tráguese las plumas, hermano. Si usted es un religioso. Porque el llamado de atención es a que ajustemos nuestra vida, mis hermanos. Puede que nos riamos, puede que yo moleste mucho aquí, pero aquí hay una verdad de fondo que tenemos que sacudirnos. Porque la religiosidad está matando el cristianismo de muchas personas. Porque la religiosidad ha llevado a muchos a que vean una vida cristiana sin fruto, sin crecimiento. Sobre todo una vida cristiana sin agradar al Señor. Entonces, ¿cómo puedo ser cristiano sin ser un religioso? Ser un verdadero cristiano. Parta de ahí. ¿Ya nació de nuevo? Solo fe, solo Biblia. En eso estoy de acuerdo con la reforma totalmente. Solo Biblia. Sola gracia. Solo fe. Solo Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Estamos de acuerdo. Pero sabe que a esa reforma le faltó algo, me parece a mí, con todo respeto. Yo no soy un gran teólogo ni un gran reformador, pero entendiendo la vida cristiana, en el caminar de los días, faltó algo muy importante. Solo Espíritu. Esa parte no la dijeron. Y lo demás quedó en toda la teología y es válida. De hecho, nosotros somos, bueno, yo fui católico solamente cuando nací, que mi mamá me llevó, mis papás me llevaron para ser bautizado,
en una pila de agua cuando yo era un hermoso niño, gordito, una cosa preciosa. Y me metieron al agua y me echaron agua. Yo no sé si me puse a llorar porque uno bien dormidito y le echan agua fría en la cabeza, tan horrible. Pero yo nunca fui de más. Solamente en mi vida que yo tenga presente fue cuando me bautizaron católicamente. Yo por una foto que tenía por ahí que ya no sé ni a dónde está. Porque yo desde el principio y el fundamento de mi fe ha sido el cristianismo. Un cristianismo apartado de catolicismo absolutamente. No lo comparto para nada. Cuando entré a la capilla de Chiquinquirá, que es una capilla súper lujosa, yo entré ahí. Con los que yo iba me decían, no, porque está lleno de demonios, está muy feo eso allá. Yo quería entrar porque yo todo lo veo desde el punto de vista, a mí me gusta la construcción y ver la arquitectura. Y yo entré para ver la arquitectura. ¡Wow! Es una cosa espectacular. El diseño, yo no sé si es que, ojo, que está dorado allá, si es que es enchapado en oro, de pronto sí. Una cosa fuera de serie, pues hablando en términos de construcción, eso es una cosa fuera de serie. Pero ¿sabe qué me dijo el Señor desde la entrada? Las velitas que están al lado y lado en la entrada se prenden para las ánimas. Y eso es ocultismo, y eso es brujería, y eso es hechicería, y eso es satanismo. ¿Me está haciendo entender? Yo dije, ni más, no quiero nada que ver. O sea que cuando yo comencé la vida cristiana, la comencé con el cristianismo apartado de todo esto. Un cristianismo apartado de todo esto. Entonces, tengamos en cuenta si hemos nacido de nuevo. Ya tenemos las bases. Aquí las hemos explicado muy bien. Solo palabra. Y la palabra desde el principio nos habla de que el único camino al Padre es Jesucristo. Luego, de una manera clara, nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Nos enseña que el Evangelio se resume en que el Hijo de Dios vino a la tierra a morir por nuestros pecados de acuerdo a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, que es creyendo en la persona y la obra de Jesús que yo soy salvo, que es depositando mi confianza absoluta, 100% y si quiere más, 200%, solo en la persona y la obra de Jesucristo para ser salvo. Y arraigarme de esta verdad. El creer en esto nos lleva a que el Señor nos justifique de todo pecado y a que nos libere por la obra de Jesús de la iniquidad en nuestro espíritu. Y cuando somos liberados, entonces viene el milagro maravilloso del nuevo nacimiento. Ya libres, ahora el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu. Y en esa unidad que se da, entonces viene lo que se llama el nuevo nacimiento y tú naces de nuevo. Pero ahí es donde viene la parte fundamental para seguir caminando, porque la vida cristiana comienza cuando el Espíritu Santo se une con nuestro espíritu. Por eso no solamente es solo Biblia, por eso no solamente es solo gracia, solo fe, solo gracia, sí, solo Cristo, porque es la esencia, pero la misma palabra me va a enseñar que la vida cristiana para seguirla caminando es solo espíritu. Y que tengo que ser una persona que aprende a caminar de la mano con el Espíritu Santo. Porque en Cristo yo ya moría a la misma ley que Dios le dio a Moisés y que condenaba. Yo ya no tengo nada que ver con esa ley. Yo morí en Cristo a esa ley y con Cristo resucité para ser de Él, para ser cristiano, para ser iglesia. Ser cristiano, ¿qué es? Ser cristiano es saber que Dios me puso en Cristo, me puso en Él para que Él fuera mi representante y por Él yo fuera redimido, sacado de las tinieblas y llevado a la luz. Amén o no amén. Pero ser cristiano también es entender que después de que el Padre me puso en Cristo, ahora el Espíritu Santo viene a estar con mi espíritu, el mismo Espíritu de Cristo. Entonces de aquí para adelante está Cristo en mí por el Espíritu Santo. Eso es cristianismo.
Cristianismo no es religiosidad. Cristianismo no es religión. Cristianismo es estar unido a Cristo. Eso es cristianismo. De hecho, cualquiera de las religiones, incluyendo que hay una religión nueva que salió calificada y le dieron personalidad jurídica y todo esto, que es el satanismo. El satanismo ya existe como otra religión y tiene sus normas y tiene de todo esto. Tiene sus prácticas, tiene sus seguidores. Por lo menos no está universalizado, pero en muchas partes ya es aceptada. Pero ¿qué es ser cristiano? No es ir a un salón. ¿Qué es ser cristiano? No es formar parte de la lista de la membresía de una congregación. ¿Qué es ser cristiano? No es enrolarme en la cultura de cualquier congregación. Ser cristiano es entender que Dios me puso en Cristo para redimirme. Y ser cristiano es entender que Cristo ahora está en mí por el Espíritu Santo de Dios. Esto es ser cristiano. Y de ahí para adelante, la vida cristiana, para no caer en la religiosidad, tiene que ser una vida espiritual. Tenemos que aprender a conocer al Espíritu Santo. Tenemos que aprender a conocer cómo es que Él opera desde adentro de nosotros. Tenemos que saber cómo es que Él se mueve en la vida de un cristiano. Porque o si no, caemos en el cristianismo religioso. Cuando no hay un cristianismo dependiendo del Espíritu de Dios, somos cristianos religiosos. Porque la palabra misma del Señor me dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Mire conmigo Romanos 8:2. Romanos 8:2, ¿qué nos dicen? ¿Quién es el que viene a guiarte ahora? Dice que porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Habla de la ley ¿de quién? Hay muchas leyes. Leyes naturales, leyes universales y las leyes religiosas. Ninguna de ellas me lleva a vivir en la voluntad de Dios como estaba planeado por Dios, sino la ley del Espíritu de vida. ¿Qué es una ley? Una ley es un fenómeno que se repite siempre de la misma manera. La ley de la lluvia. ¿Hay una ley de la lluvia? Hay leyes en la lluvia. Que cae el agua, que sale el sol, que el agua se evapora, que sube y se vuelve nube, que luego viene una cosa allá que yo no entiendo y que luego llega y estallan los rayos y toda cosa, y luego vuelve y cae en agua, en goteras, que se vienen como en copitos de nieve, pero que en el camino se derrite y entonces se vuelve agua. Leyes. ¿Por qué es una ley? Porque ya se sabe cómo sucede y ya se sabe que siempre es así. ¿Cuál es la ley de la carne? La ley de la carne es que siempre que está frente al pecado va a caer de cabeza en el pecado. La ley de la carne es que no se sujeta a la ley de Dios. La ley de la carne es que siempre va a estar buscando agradarse a sí misma. La ley de la carne es que cada vez que nos enfrentamos al pecado, la carne nos arrastra hacia el pecado y vamos a terminar cayendo, y luego van a venir los estados de acusación de conciencia, y luego venimos a opacarnos espiritualmente, y eso es lo que dice la Biblia. Hay una ley que siempre produce muerte. La ley de la carne siempre produce muerte. Y esa muerte no es que nos vamos al infierno, no necesariamente. Esa muerte es que tu vida cristiana se opaca, porque la carne siempre te lleva a andar en contra de la voluntad de Dios. Pero eso dice que la ley del Espíritu. Entonces lo que me dice aquí es que cuando tú eres un hijo de Dios, cuando tú entiendes que la vida cristiana se vive de la mano del Espíritu Santo, entonces tú entiendes que cuando te enfrentas al pecado, no depende de la ley de la letra, no depende de tu propia ley, sino que te apegas al Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene una ley. Siempre te va a llevar de victoria en victoria. Siempre te va a dar la victoria para que tú vivas una vida
fructífera en el Señor. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, cuando nosotros estamos andando bajo la guía del Espíritu de Dios, ahora sí vienen varias cositas que hay que tener en cuenta. ¿Debo de ir yo a una fiesta? La pregunta será, ¿el Espíritu Santo te está guiando? Y puede ser que sí. Puede ser que sí, que te diga, ve a esa fiesta. Pero el Espíritu Santo te da un propósito específico y te va a usar de una manera especial. No vas a ir a enrolarte en todo lo que pasa en esa fiesta. Vas a ir a cumplir una misión espiritual. Y vas a ir a esa fiesta y puedes entrar a la cueva del diablo si el Espíritu Santo te está guiando. No la letra de nadie, no tu propia norma, sino que hay un impulso del Espíritu de Dios. Hay una guía del Espíritu de Dios. Ve allá donde Satanás tiene su trono, ve allá. Ah, no es para que te pongas a fumar cigarrillo, ni a fumar marihuana, a tomar trago, ni a bailar con todo el mundo. No vas a ir a eso. Ve donde está el trono del diablo, ve allá, porque te voy a usar para hacer testimonio. Y de ahí voy a rescatar a muchos. Entonces, ¿tiene sentido ir a esa fiesta? ¿Sí o no? Sí, claro. Vamos a esa fiesta. Vamos a acompañar. Vamos a estar ahí. Pero el problema es que vamos a esa fiesta como quizás y nos enrolamos con todo lo demás y terminamos olvidando el mensaje, la tarea, lo que hay que hacer. Entonces terminamos metidos en lo mismo. Entonces caímos en una religiosidad, no hicimos lo que el Espíritu Santo mandó. De eso lo tengo claro. No se me olvida un hermano amigo, bailarín profesional. El Señor hizo un milagro tremendo en él. Murió y resucitó, literalmente. Él se desangró porque se vació por una vena que se le cortó. Y se vació de sangre. Literal, en una mesa lo estaban velando. Y de una manera milagrosa el Señor lo levantó otra vez con sangre y todo. Y vivió muchísimos años. Y él era bailarín profesional. Entonces ya cristiano, ya fundamentado en la palabra, ¿sabe qué comenzó a hacer? A irse a los bares de noche. Entonces la misión de él, ¿cuál era? Los bares, las discotecas en la noche. Y él escogió 3, 4, 5 canciones de esas bien movidas, de esas bien chéveres para bailar al estilo caleño. Sé que los caleños son duros para eso, ¿no? Entonces escogió las buenitas para... Y como ya era conocido en el medio, entonces él entraba a los y le pedía al dueño, le decía, mira, me permites un momentico, yo quiero bailar estas canciones, si me lo permite, gratis, no voy a cobrar nada, quiero hacer solamente un show. Claro, al del bar o al del el grilo que le convenía. Y sí, señor, ponía la música y comenzaba el hombre, pra, 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 pra. Bien entonado el hombre. Claro, todo el mundo lo respetaba y todo. Cuando ya había bailado 2 o 3, pedía que pararan la música y comenzaba a decir, ese era yo y esto fue lo que pasó, hay salvación en Cristo Jesús, y se agarraba a compartir el evangelio. Si viene un religioso de los tradicionales, ¿usted por qué entró a ese grill? ¿Usted por qué entró a esa discoteca? Atrevido. Eres un carnal, eres un filisteo. Ahora, ponerte a bailar esa música que es pagana, esa música que es tan horrible, sí lo es, porque sí lo es. Pero estaba usando la herramienta, guiado por el Señor, para dar un testimonio público, y de ahí se ganó a muchos. Entonces uno cae, ¿cómo así? A ver, explíqueme, pastor. Ah, pero si usted va a la fiestica y se le olvida la misión y empieza a recibir el traguito y el whiskycito y la comidita y la charlita y se le olvidó para qué estaba ahí, entonces usted no es un cristiano espiritual. Entonces un religioso que se fue a meter a una reunión que no le correspondía meterse y a contaminarse de lo que no tenía que contaminarse. ¿Me estoy haciendo entender? Cuando se es espiritual, cuando se camina bajo la guía del Espíritu de Dios, mire, no importa si es en el lugar donde Satanás tiene su trono, no importa si hay que meterse en la boca del diablo. El punto es, ¿te está guiando el Señor allá? ¿Te está llevando allá? ¿Te ha dado una misión? ¿La vas a cumplir? ¿O vas a terminar enrolado en lo demás para ser un cristiano religioso que vive según el gusto, porque la comida estaba muy buena, porque el traguito era fino, porque las muchachas estaban muy bonitas para bailar?
y terminó enredado. No, mis amados, el cristianismo, para no ser religioso, tiene que ser un cristianismo que se vive bajo la guía del Espíritu de Dios. Ya no es bajo la letra. Por eso nosotros en Cristo hemos muerto a la letra, porque la letra mata. Si vives de acuerdo a la letra misma te condena. Pero si vives de acuerdo al Espíritu Santo, tienes vida. Tienes vida. Y mis amados, Romanos 8:14 lo dice. Tómelo allí, con esto vamos terminando. Cerramos aquí. Y eso que estoy bien maluco, ¿no? Y sin embargo que no me bajan de aquí, Dios mío. 8:14. ¿Qué dice? Léanlo. Primero, lo que se une a tu espíritu es el espíritu del Padre y el espíritu de Cristo. Es el mismo espíritu. No hay un espíritu del Padre, no hay un espíritu del Hijo y un Espíritu Santo. No hay tres espíritus. Hay uno solo. El mismo espíritu del Padre es el mismo espíritu del Hijo y es el mismo Espíritu Santo. Y lo que se une contigo, según 1 Corintios 6:17, es el Espíritu Santo de Dios. Y tú vienes a ser uno con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Mire que no dice que una carne ni una religión, dice un espíritu. Tu espíritu se une al Espíritu Santo, eres uno con Él. Cuando esa unión se da, ¿para qué se da? Para capacitarte para la vida cristiana que tú no puedes vivir en tus fuerzas y para guiarte de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. Entonces, por eso nos va a decir aquí que que el Espíritu de Dios, que los que, ay, perdón, se me fue la, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos qué? ¿Usted quiere vivir un cristianismo verdadero a fondo? Tiene que vivir pegado de la mano del Espíritu Santo. Tiene que vivir de acuerdo a la palabra que el Señor le guía por el Espíritu de Dios. Tiene que estar sensible al mover del Espíritu de Dios. Y como le digo, no importa dónde se meta. Jesús habló con una samaritana que era prohibido. Jesús tocó cuerpos de muertos que era prohibido. Jesús defendió a una mujer en medio de un machismo y atacó al hombre, atacó a la misma humanidad, acusándole de sus pecados. Opuesto. Jesús le dijo a los religiosos: ustedes se paran en la puerta del reino y no entran ni dejan entrar a los demás. Pero Jesús andaba de la mano del Espíritu Santo. Pero Jesús dependía del Espíritu Santo de Dios. Y la clave para que usted no caiga y no se enrede: vaya a la fiesta, vaya. Pero si el Espíritu Santo lo está guiando a que vaya. Vaya a esa comida, vaya a ese velorio, vaya a esa reunión. Pero si el Espíritu Santo te está guiando. Nos falta crecer mucho en eso. Voy a decirle algo como esto. Conocí a una persona, estando en su casa trabajando, le dijo el Señor, él sintió en el Espíritu que el Señor le dijo: baja y te paras en el parqueadero. Trabajando. Y él dijo todo lo que estaba haciendo y fue y se paró en el parqueadero. Por la mañana, parado, pleno sol, botando ya la gota. ¿Y yo qué hago aquí? Y la gente entraba y la gente salía y lo veían ahí. Lo puso ahí solo para que llegara una persona que estaba a punto de suicidarse. Y a lo que se acercó, extrañado de lo ahí, se armó la conversación y por el Señor a través de esta pena lo llevó a la salvación y lo llevó a que no se suicidara. Eso es una cosa rara. Eso es una cosa rara. Yo les he contado la señora que estaba pelando sus papas para el almuerzo y de repente le dijo el Espíritu, porque es que el Espíritu habla a nuestro espíritu. Y el Espíritu le dijo: váyase para donde la manicurista.
Y ella compraba esas papas que son embarradas, no de la papa lavadita que viene en bolsa, sino la papa del montón llena de barro. Y esas uñitas, ¿cómo las tiene cuando está pelando unas papas así? Porque yo también he pelado papas así. ¿Cómo tiene uno las uñas? Y ella le dijo, ay, señor, yo cómo voy con estas uñas así tan horribles, qué pena con él. Ve donde ella. Ella dejó de hacer el almuerzo, paró, se fue donde la manicurista, se paró en la puerta y dijo, ¿qué hago aquí? ¿Qué tengo que hacer? Y entonces una de las muchachas quedó libre en ese momento y el Espíritu la guió a que se fuera a sentar allá. Y se sentó, entonces la muchacha le dijo, ¿qué quiere que le haga? Le dijo, no, yo no vengo a que me arregle las uñas porque mire cómo las tengo. Y le mostró, yo vengo porque el Señor me está diciendo que a usted le pasa algo. Y ahí mismo se puso a llorar esa muchacha. Y se puso a llorar ahí, derramó su corazón, derramó. Y entonces la hermana pudo darle una palabra del Señor, orar por ella, guiarla a Cristo a ser salva. Y cuando ya terminaron le dijo, ay no, yo no vine a que me arregle las uñas, yo sigo con mi almuerzo. Y salió y se fue a hacer su almuerzo. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Nosotros tenemos que ser hijos de Dios que llegamos a la dimensión de entender la guía del Espíritu, el mover del Espíritu. Y otra vez se lo repito, aquí no se trata de si usted sale o entra. Aquí no se trata de si usted hace o no hace. El cristianismo que no es religioso se trata es, ¿el Espíritu Santo me está guiando o no? Ahí está la esencia. Y si usted es un cristiano que no ha aprendido, no está creciendo en depender del Espíritu Santo, en conocerlo a Él, en preguntarle, en andar bajo su guía, en saber que usted no produce lo que Dios quiere, sino que es el Espíritu Santo a través de usted el que lo hace. Si no camina en eso, usted está pasmado en un cristianismo religioso, dependiendo de la letra y de su esfuerzo para arrastrar una vida cristiana. Y ese no es el cristianismo que Dios quiere. Dios quiere hijos e hijas impulsados por su Espíritu Santo, para que vivan la vida que el Señor quiere que vivamos y seamos de testimonio, tenemos que estar, seamos instrumentos en sus manos. Amén. Nos podemos colocar en pies. Ahora usted dirá, pastor, pero ¿por qué me dio toda esa cantaleta a mí? Si yo hoy vine al culto. No vaya a ser de esos cristianos que se reúnen el último día del año para que Dios los bendiga y luego se alejan del Señor todo el resto del año. Hay mucha gente así. En los últimos días del año no se pierden, no quieren perderse en nada. Ahora, no van a dejar de venir el martes que es 31, ¿no? Y que tenemos cierre de año, vamos a dar gracias al Señor. El pastor dijo, no, que no vaya por aquí porque soy un religioso. No, estoy diciendo es cuando usted anda como bien despistado de la vida cristiana. Pero llega a fin de año y le da la bobada, y le da el afán y la angustia. Y ahora sí, necesito la bendición de Dios para el próximo año. Necesito que Dios me ayude. Entonces voy al culto y pido la bendición del pastor ese 31 de diciembre para comenzar el año nuevo. Eso no es lo que lo bendice a usted, mi hermano. A usted lo bendice es que todos los días del año esté buscando la guía del Señor, la dirección del Espíritu de Dios. Y que usted camine en esa voluntad. Puede ser 1 de enero, puede ser 7 de enero con reyes o sin reyes, con regalos o sin regalos. Puede ser el día que sea. Vengamos a ser edificados para aprender a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Cierre sus ojitos, mi amado, mi amada, y dígale al Señor lo que está en su corazón, lo que le inquietó, lo que le dijo. Pídale a Él que, por favor, la palabra que Él da, la reflexión, la exhortación, la amonestación inclusive, que le lleve a no pegarse. Es que yo soy aliancista, que yo soy bautista, que yo soy de la cruzada. No, eso no interesa. No, que es que la norma dice esto, que es que yo tengo que hacer esto. Respetamos la norma porque le damos a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero cuando prima la voluntad de Dios está por encima de la letra. Está por encima, mi hermano, mi hermana. Pero para poder caminar en esa dimensión,
usted tiene que entender que después de nacer de nuevo es caminar de la mano con el Espíritu de Dios, porque Él es el que le va a guiar a toda la verdad, y Él es el que va a glorificar a Cristo a través de su vida. Él es el que le capacita para las buenas obras que Dios preparó para que usted anduviera en ellas, y Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo. Es el Espíritu de Dios. Dígale al Señor que usted no quiere ser un cristiano religioso, aunque se congregue en un lugar como estos, aunque se congregue aquí en esta congregación local, en esta iglesia local, pero que usted no quiere seguir siendo un cristiano religioso, que usted quiere ser el cristiano que Dios, el Padre, diseñó, que usted quiere ser un cristiano espiritual, caminando bajo la dirección del Espíritu Santo. Y yo te pido, Padre Celestial, que al traer esta reflexión, cerrando este año, Señor, que podamos entender que el caminar de aquí en adelante no depende de un cambio de año, no depende de que ya sea 31 y otro día sea primero para que las cosas cambien, nada de eso, no dependemos de nada de esto, estamos dependiendo de que tú nos guíes, Señor. Queremos aprender a caminar, queremos ser una iglesia que llega a ser una iglesia espiritual. Queremos ser una iglesia que discierne lo que es de la carne, lo que es del espíritu, lo que es de las religiones, Señor, para poder escoger lo que tú nos estás guiando a hacer, bendito Rey. Queremos ser una iglesia que fluye en el fruto del Espíritu Santo, en los dones del Espíritu Santo, en los propósitos que se han establecido para la iglesia, de acuerdo a la obra que tú haces en nosotros, Señor. Queremos ser una iglesia, bendito Rey, que da testimonio, no de una religiosidad, sino de que se puede vivir una vida cristiana en victoria en la espiritualidad, Señor. Y no es ser un espiritualista cayendo en cosas absurdas de espiritualismo. No, es ser guiado por ti, Señor. Y yo bendigo a mis hermanos que han venido en esta mañana, Señor. Que han venido, bendito Dios, con esa disposición a recibir tu palabra. Que hoy, Señor, tú les tenías de pronto esta sorpresa, que algunos lo pueden tomar como un regaño, pero no, bendito Dios, entender que tenemos una sola manera, o tenemos un llamado a vivir de una sola manera la vida cristiana, y es ser espirituales caminando de la mano de tu Espíritu. Les bendigo, Señor, y confío que la inquietud que has puesto en mi corazón como pastor, y confío, Señor, que el proceso que se está dando en la formación bíblica teológica, Señor, confío, bendito Dios, que las enseñanzas, los estudios que van enfocados a una vida en el Espíritu darán el fruto, Señor, que ha estado en tu corazón, que no se quedarán, bendito Dios, solamente en enseñanza, solamente en estudios, sino que llevarán, bendito Dios, a una vida, a un cristianismo desarrollado en el Espíritu en cada uno de nosotros. Que esta iglesia, bendito Dios, se caracterizará por ser una iglesia que conoce el caminar del Espíritu, por discernirlo, por ser llevado de la mano, Señor, para cumplir los propósitos que tú has establecido. Y cuando hablo de iglesia, hablo de cada uno de mis hermanos que están, los que están aquí, los que no están, pero que son parte, Señor, que tú los has establecido aquí para ser parte de este movimiento. Bendito Rey, es una obra tuya. Es una obra que tú has puesto, Padre. Esto no ha nacido de mi corazón, esto no se me ocurrió a mí, Señor. Esto lo encontré en la palabra, tú lo abriste mis ojos, lo mostraste y nos has venido trayendo por años en este proceso, pero este proceso dará su fruto, Señor amado. Este proceso dará su fruto, bendito Rey, donde lo que importa es Cristo formado en nosotros, donde lo que importa es Cristo en mí por el Espíritu Santo y Cristo expresado a través de mí por el Espíritu Santo. Que eso es lo que importa, Señor. Y que sea una iglesia, bendito Rey, que respetando normas externas en las cuales vivimos en este mundo, le da prioridad a la guía del Espíritu Santo en su vida. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque esta es una palabra para la congregación. Es una palabra para cada uno. Y es algo que tú estás haciendo y que tú eres el que lo culmina, Señor. Gracias en Cristo Jesús. Los bendigo para este resto de días, Señor. Amén. Y